Bien, buenas tardes a todos. Daremos inicio ahora a la mesa médica, las competencias a desarrollar en el médico general. El objetivo de la mesa es precisamente reflexionar sobre este tema, en particular con el enfoque hacia la prevención y atención efectiva de los pacientes con obesidad y el espacio en su caso que debiera ocupar curricularmente el tema para la formación en el pregrado. Nos distinguen con su participación los doctores Ricardo León Borges, el doctor Jorge Eugenio Valdés García y el doctor Joaquín López Bárcena, de quienes mencionaré sus respectivas semblanzas. El doctor Ricardo León Borges es médico cirujano, maestro en ciencias en fisiología por la Universidad Autónoma de Guadalajara y también por la Universidad de Oklahoma. Es maestro en administración de ciencias por la Universidad Central de Michigan y profesor y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él es miembro fundador de AMSED y presidente de la Asociación Mexicana de Facultades de Medicina ANFEM. Profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara y médico con magíster en Ciencias de Fisiología y en Ciencias de la Administración, el doctor León Borges ha desarrollado mucho de sus proyectos encaminados a fortalecer el liderazgo del médico. De esta manera, él es académico del programa de Harvard, Macy, en el proyecto Líderes en Educación Internacional. Él fue secretario académico de la Autónoma de Guadalajara y desarrolló el programa internacional de la Facultad de Medicina, del que fue también su primer decano. Actualmente, él es el presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina en todo el continente y miembro del Consejo Ejecutivo de la World Federation for Medical Education. El doctor Jorge Eugenio Valdés García es médico cirujano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en oftalmología y con subespecialidades en córnea y cirugía refractiva por la UNAM, con sede en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de la Valenciana. Él tiene además la maestría en ciencias por Boston University y un postdoctoral en córnea en el Research Fellowship en el Hospital Universitario de Boston. Es también doctor en investigación en cirugía por la Universidad de Oviedo. Ha sido docente en pre y posgrado y en la Secretaría de Salud Federal él ocupó las posiciones de director general de Planeación y Desarrollo en Salud y director general de Calidad y Educación en Salud. Él ha sido en su especialidad presidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, del Centro Mexicano de Córnea, del Colegio de Oftalmología de Nuevo León. Actualmente preside the Pan American Foundation of Ophthalmology y el Colegio Nacional de Investigaciones en Ciencias Visuales. Es miembro del Committee of the International Society for Refractive Surgery. Es autor de 5 libros y 94 artículos científicos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre los reconocimientos que ha obtenido están el Premio Nacional de Salud Coparmex, la Medalla al Mérito Médico, Dr. Carlos Cansejo, el Premio Bienal de Oftalmología en 2 ocasiones y el Premio a la Investigación Médica, Dr. Jorge Rosenkrantz. Fue director académico de la Escuela de Biotecnología y Salud en su alma mater y actualmente es el director de Ciencias de la Salud en Campus Monterrey del TEC. Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. El doctor Joaquín López Bárcena es médico cirujano y especialista en medicina interna por la Facultad de Medicina de la UNAM, con formación en el Centro Médico Nacional del IMSS, ocupando en este último, además, la jefatura de servicio de medicina interna en el Hospital General de Zona Dr. Gabriel Mancera. Él cuenta con estudios de maestría y doctorado en educación y liderazgo educativo y ha sido profesor en la Facultad de Medicina, también en pre y posgrado médico, con más de 40 años de ejercicio docente. Actualmente es docente también en la Universidad La Salle. Participante en diversos grupos de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, ha sido también promotor de los temas de acreditación, certificación, servicio social, formación de técnicos en salud, educación a distancia y liderazgo, entre otros, a nivel internacional. En la Facultad de Medicina de la UNAM fue secretario de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social, miembro de la Comisión Dictaminadora en Materias Clínicas y también del Comité Académico de Medicina Interna.
En la misma casa de estudios ocupó la Dirección General de Servicios Médicos y fue coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. En la Secretaría de Salud, el doctor López Bárcena también ha ocupado puestos muy relevantes, entre ellos ser director general de enseñanza en salud a nivel nacional y secretario del Consejo Nacional de Salud. En su área de especialidad es expresidente de la Asociación de Medicina Interna de México, consejero emérito del Consejo Mexicano de Medicina Interna y fellow del American College of Physicians. El doctor López Bárcena tiene diversas publicaciones originales y capítulos en libros. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, fellow del American College of Physicians y presidente actualmente de la Academia Nacional de Educación Médica de México. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y los dejo con ellos. Bien, pues para dar paso a nuestros integrantes de la mesa, vamos a hablar brevemente de una introducción de qué es lo que está pasando con este tema de la obesidad y la formación médica. En primer lugar, pues bueno, recordar que la obesidad pues está reconocida ya a nivel mundial como enfermedad y pues bueno, hoy por hoy el sobrepeso y la obesidad representan el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Tan solo este año se estiman alrededor de 158 millones de niños con obesidad y México ocupa el primer lugar de prevalencia global en este grupo etario. Por otro lado, en el caso de los adultos, pues se estiman alrededor de 2,000 millones de personas afectadas y en promedio mueren 4 millones de adultos por causas atribuibles a la obesidad, afectando a nivel global el 2.8% del Producto Interno Bruto. México también en esta situación ocupa el segundo lugar mundial en prevalencia de sobrepeso y obesidad en esta franja poblacional. El impacto de este padecimiento merma en casi 4.5 la expectativa de vida y el 5.3% de nuestro Producto Interno Bruto. Hoy, cuando estamos dando consulta, casi el 70% de los pacientes que atendemos en cualquier ámbito del Sistema Nacional de Salud, ya sea médico general o generalista, especialista, el 70% de los pacientes tienen sobrepeso o obesidad. Y un alto porcentaje de ellos tienen alguna consecuencia de este excedente de tejido adiposo que conduce al ya consabido estado inflamatorio y protrombótico crónico y con ello, pues bueno, la antesala de todos estos padecimientos metabólicos, psicológicos, neoplásicos. De acuerdo a la normatividad también y mejores prácticas, el médico en el primer nivel de atención es el profesional de la salud que debe atender en primera instancia a estos pacientes y coordinarse con el resto del personal de salud para proporcionar la atención de manera integral a los mismos. Sin embargo, en el currículum médico de pre y posgrado se encuentran pocos espacios destinados para tal fin. Las preguntas en esta ocasión son precisamente cuáles son las competencias que debe desarrollar el médico y cómo en su caso implementar los contenidos y cuáles en el currículum médico de pregrado para lograr mejor atención preventiva y terapéutica de los pacientes con obesidad en la atención primaria a la salud. Entonces, ahora sí ya los dejo con nuestros ponentes y pues iniciamos con el doctor Jorge Eugenio Valdés, posteriormente el doctor Ricardo León y por último el doctor Joaquín López Bárcena. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Y el día de hoy me toca participar en la mesa redonda de obesidad y formación médica. Yo soy el doctor Ricardo León Borges. Soy exdecano de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fui presidente de la ANFEM del 2015 al 2017. Y actualmente ostento la posición de presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, AC, en particular a la doctora Marcela González de Cosillo, por la invitación a participar en esta mesa redonda, la cual
pues espero poder contribuir en algo. En primer término, no soy endocrinólogo, no tengo especialidad en el sobrepeso ni en ni este tipo de problemática de obesidad. Pero pues tengo alguna experiencia en otros campos que probablemente me permitan dar algunas opiniones. En principio, pues quiero también informarles qué es la FEPAFEM, porque mucha gente no tiene idea de lo que es. Entonces, pues resulta que la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina, FEPAFEM, es una organización que agrupa las asociaciones de escuelas de medicina del continente americano. Es una organización académica sin fines de lucro y que se funda el 29 de noviembre del 62 en Viña del Mar, Chile. Luego fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en 1965. Y los orígenes son por las relaciones que existían entre los directores de escuelas de medicina de México y Colombia. Y desde ahí se han hecho un montón de programas y alianzas estratégicas. Muchos de estos programas han incidido en la educación de México y de muchos otros países en Latinoamérica, donde se formaron los primeros programas de medicina en la comunidad, donde hubo programas de nutrición, por cierto, en términos generales. También hemos sido miembros fundadores y actualmente somos miembros regionales de la Federación Mundial de Educación Médica. Nuestra federación, la FEPAFEM, afilia aproximadamente un poco más del 70% de las escuelas del continente americano. Eso significa de todas las escuelas o todas las asociaciones desde Canadá hasta Argentina, Chile, pertenecen a la federación. Y por ejemplo, en México tenemos alrededor de 106 escuelas que están afiliadas a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM, y todas estas escuelas pertenecen a la federación. Y también es interesante resaltar que el 36.8 aproximadamente de las escuelas del mundo están dentro del continente americano. A manera de introducción, pues les voy a mencionar que aproximadamente hay 10% de los programas en los currículums de las facultades y escuelas de medicina que abordan el tema de la obesidad y el sobrepeso. La ANFEM, dentro de la publicación del perfil por competencias del médico general mexicano, no cubre en forma concreta esta temática. La percepción de los médicos que están ejerciendo la medicina en el país es que no existe una adecuada formación en este ámbito y el sistema de salud no tiene un programa específico para el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, todos estos elementos se conjuntan para tener una plática muy interesante en estos momentos sobre lo que está sucediendo en esta área. Ahora, los primeros comentarios, ¿sí?, es que tenemos que trabajar en un proyecto nacional e internacional que contemple las bases bioquímicas, genéticas, epigenéticas, la fisiología, la morfología, la fisiopatología, los aspectos sociales, económicos, ambientales, diagnósticos de tratamientos basados en evidencia. Y fíjense que yo empiezo con esto porque a la formación del médico, si no tenemos todo esto, lo único que vamos a hacer es que cuando egresen salgan como dietistas, ¿sí?, que van a andar nada más dando recetas y, oiga, no coma esto, no coma el otro, pero sin saber el por qué las cosas, ¿no? Entonces es muy importante desde el punto de la formación que tengamos certeza de que estos son los elementos iniciales que deben ser contemplados para una adecuada preparación de los recursos humanos en salud que van a tratar este tipo de problemática. Ahora, el otro aspecto que es muy importante es que estos problemas de sobrepeso y obesidad tienen que ser vistos en primer término por el médico general. Es fundamental que tengamos al médico general como el elemento principal para tratar este tipo de problemas. También es muy importante que el médico general esté con una formación en atención primaria en salud, que es algo que, por cierto, estamos trabajando fuertemente en robustecer a nivel de FEPAFEM para todo el continente americano. Tiene que ser un médico general con esas atribuciones de atención primaria en salud y que puede utilizar toda la tecnología y todos los avances de la ciencia para poder dar adecuadamente estos tratamientos.
Entonces, es una obligación de las facultades y escuelas, tanto nacionales como internacionales, el aportarle las competencias que puedan tener para que puedan ser utilizadas desde el momento en que se encuentran en el servicio social. Por otra parte, tenemos a los especialistas. Los especialistas, pues sabemos que son fundamentales para las complicaciones graves de lo que no puede atender el médico general. Pero ese debe ser el papel del especialista, apoyar al médico general para que aquellas cosas que se le están atorando a esta persona, en el tratamiento de su paciente, simplemente con una llamada por celular, un WhatsApp, una consulta virtual, le pueda dar las indicaciones del especialista para que siga tratando el médico general a ese paciente. Y ya cuando, después de todos los esfuerzos de este médico general, son infructuosos, entonces es cuando hay que referirlo al especialista, pero con un proyecto de referencia contra referencia, para que sea el médico general el que trate al paciente en el entorno en que se encuentra. Entonces yo puedo dar recomendaciones muy generales en este tema, en esta mesa redonda que estamos iniciando. Y la primera es que tenemos que dar oportunidad a los expertos a que desarrollen el proyecto. Eso es lo primario. Los expertos son los que desarrollan el proyecto. Y los administradores o políticos, en este caso yo como un administrador, vamos a decir, de una escuela de medicina en el pasado, o los políticos que están buscando alguna situación ahí para beneficios que ya sabemos que a veces no son muy buenos, simplemente tenemos que tener un papel para apoyar a esas reuniones de expertos. ¿Sí? Tenemos que buscar los recursos económicos, tenemos que buscar los recursos en especie para que estos proyectos se puedan ser implementados y puedan llegar a un feliz término. Ahora, por otro lado, las escuelas de medicina lo deben de contemplar dentro de su currículum, pero esto no significa que vamos a ser especialistas en sobrepeso y obesidad, porque es muy común y todos los que han estado en una escuela de medicina saben perfectamente que cuando un estudiante llega a la materia, vamos a poner un ejemplo, cardiología, los especialistas que están impartiendo esta clase quieren que sus alumnos cada uno sea un cardiologuito, ¿sí? Que sea el especialista en esa área. Entonces, lo mismo tenemos que asegurarnos de que cuando se dé la materia en las escuelas de medicina, tengamos una buena competencia, pero no significa que vamos a ser especialistas en ese tema en particular. Por otro lado, creo que es muy interesante que podamos desarrollar maestrías en sobrepeso y obesidad, pero con posibilidad de atención a pacientes, porque muchas veces las maestrías que desarrollamos impiden que los médicos puedan atender al paciente porque se dice en el sistema que no son especialistas, ¿sí? Son maestros nada más. Entonces tenemos que ver las cuestiones desde el punto de vista legislativo, para que estas maestrías permitan a los médicos generales, después de terminar esta maestría, atender pacientes. Y esto porque los recursos humanos son muy necesarios para poder llevar a cabo todas estas relaciones. Ahora, ¿y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que las maestrías? Porque si tratamos de ver un especialista en el área de sobrepeso y obesidad, pues nos damos cuenta que la carrera son 6 a 7 años. Luego tenemos que hacer una especialidad en medicina interna, ¿sí? Que son otros 3 internos. Y luego nos tenemos que ir a una subespecialidad. Vamos a poner el caso de la endocrinología. Son 3 años más, 3, 4 años más, dependiendo. Entonces, y luego ya tenemos los cursos específicos para sobrepeso y obesidad. Entonces, estamos hablando que para que una persona que entra a estudiar y quiera dedicarse a este tema, pues tiene que pasar entre 12 a 14 años para poder empezar a ejercer, y esos son demasiados años de formación. Por eso propongo que si hacemos una maestría nos dan los 6 o 7 años de formación del médico general, más 2 años, pues estaríamos hablando que en un término de 8 o 9 años podemos estar empezando a practicar este tratamiento, este problema tan grande que abarca México y que, como sabemos, nos tiene ahorita en los primeros lugares mundiales en la obesidad. Ahora, dentro de las experiencias que yo he tenido, pues está, por ejemplo, el programa de medicina en la comunidad de la institución donde yo estuve trabajando. Por cierto, fui decano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Unidad de Ciencias de la Salud. Y entonces, en este programa de medicina en la comunidad, una de las cosas que era fundamental y que considero que sigue siendo muy importante
es que le demos oportunidades a los estudiantes de ver dónde es donde se están produciendo el problema. Darles oportunidad que los estudiantes vayan a las casas, a las comunidades y que vean el entorno donde se está desarrollando la problemática. ¿Por qué los pacientes están gorditos? ¿Por qué tienen sobrepeso? Pues ¿por qué? Porque vamos a entrar a la casa y nos vamos a dar cuenta que los desayunos pues son productos empacados de pan y galletas y de bizcochos, y que a un lado de la mesa pues tienen un refresco de cola que está comúnmente para toda la familia, y que todos son felices comiendo todo eso, ¿no? Sin ninguna costumbre o ningún cuidado en la cantidad o la ingesta de grasas y mantecas de cerdo y tantas cosas, y dejando a un lado la nutrición sana que se está contemplando actualmente para los pacientes. Por otro lado, me tocó participar en un programa de nutrición de la Facultad de Medicina, en el cual, por un proyecto que existió con la compañía Nestlé hizo un proyecto de atención hacia las comunidades en todo el México, en lo particular. Entonces, aquí se contemplaba que hiciéramos la formación de estos recursos humanos, y de aquí surgieron unos casos muy interesantes, en lo particular en el área, en aquel entonces, de desnutrición, donde se veían pacientes con marasmo y cuarchar-cor. Entonces aquí el proyecto consistía, que se desarrolló dentro de la facultad, en que se estableció un área específica del hospital universitario, de la universidad, donde pusimos un laboratorio de alimentación. Entonces, en este laboratorio pudimos tener la experiencia de que los padres, junto con su niño, llegaban y se internaban en facilidades específicas, y todos los días los padres eran los que alimentaban a los niños. Entonces, ahí se les enseñaba cómo preparar las fórmulas para que esos niños pudiesen engordar, cómo preparar papillas, cómo preparar desde la nada, o sea, coger chayotes, coger papa, coger lo que fuese conveniente para ese niño a los costos más bajos posibles, y que los padres fueran los responsables de hacer toda esa preparación, de hacer toda la comida para sus niños. Y después, obviamente, la Facultad de Medicina, a través de las gentes que estaban dedicadas a este entorno, se dedicaban de ver la nutrición del niño, que si tuviera alguna enfermedad asociada, pues darles el tratamiento correspondiente, pero todo el proceso nutritivo lo hacía la madre con los elementos de suplementación que le dábamos en la universidad. Al final de 2 semanas, más o menos, 2, 3 semanas, dependiendo del caso, se daba de alta al niño junto con la madre, y ya de esta manera la señora, al haber sido responsable de la alimentación durante estas 2, 3 semanas de esta criatura, pues tenían la oportunidad de hacer lo mismo en su casa, y de esa manera permitir que el niño se pudiera recuperar totalmente. Programas de esta naturaleza son cuestiones que debemos pensar, estar imaginando, de cómo podemos hacer que las madres lleven a sus niños obesos a una unidad dentro de nuestras propias escuelas de medicina, y enseñarles cómo preparar esos alimentos, cómo limitarles las fórmulas ricas en grasa y todo lo que correspondiente. Y también me dio oportunidad, dentro de la estancia dentro de la universidad, de crear la carrera de nutrición. Y por eso es que les digo que crear una carrera no es que yo les voy a decir así lo van a hacer de la A a la Z. Tenemos que buscar los especialistas en el área, tenemos que buscar a los endocrinólogos, tenemos que buscar a los básicos, a los fisiólogos, a los gente de la genética, en fin, y reunirlos. O sea, es una situación de conglomerar a todos los expertos para que podamos formar un programa por competencias que nos permita formar a los egresados de nuestras escuelas con las capacidades y las experiencias necesarias para poder tener la mayor oportunidad de tratar adecuadamente a sus pacientes. Entonces, estas experiencias me permiten de alguna forma poder darle respuesta a las preguntas que ustedes pueden tener en estos momentos, y nuevamente, o sea, trabajar entre todos en conjunto, aportar ideas, importar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, para asegurar que todas estas personas con sobrepeso y obesidad puedan tener un resultado apropiado. Y esto obviamente no nada más a nivel de niños, esto
la cantidad de adultos es impresionante. Los problemas que vienen derivados de todo esto, de los problemas cardiológicos, etcétera, pues son de mucha trascendencia. Quedo a sus órdenes, ¿sí? Para cualquier cuestión. Aquí les dejo mi correo electrónico para cualquier comentario o duda adicional después de esta presentación, la cual con mucho gusto les daré respuesta. Entonces, quedamos a sus órdenes para cualquier indicación, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. ¿Qué tal? Es un placer para mí poder participar en este primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Muchas gracias por la invitación al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad AC, en particular a la doctora Marcela González de Cosío y a todo el equipo que está apoyando la organización de este gran evento. Se me ha pedido platicar un poco sobre lo que sería obesidad y formación médica. Un tema por lo más interesante por los dos aspectos. Uno, el gran problema de salud que significa la obesidad, no solo en nuestro país, sino en toda la región y yo diría a nivel mundial. Y es un tema en el que particularmente no tenemos una buena solución, aunque tenemos el conocimiento, sabemos las causas y sabemos cómo atacarlo, no hemos sido capaces de hacerlo de manera efectiva. Y el otro, la formación médica, un entorno siempre cambiante, un tema en el que asumimos muchas cosas, sin embargo, la evidencia nos muestra otro. Y con eso quisiera yo compartirles en estos 20 minutos, poco menos de 20 minutos, nos toca hablar sobre estos temas. Déjenme empezar, y este tema me trajo a la mente un artículo que escribí hace tiempo, un artículo de difusión, donde decíamos que somos víctimas de nuestro éxito. Nunca en la vida el ser humano ha vivido tanto y tantos. Pero esto nos ha ido generando una serie de problemas y hemos sido exitosos produciendo alimentos con mucho más contenido calórico, mejores vías de distribución, pero no han sido las mejores formas. Y la verdadera prueba de fuego para nuestros sistemas de salud es precisamente las enfermedades crónicas. Y de eso quisiéramos hablar un poco. También está ocurriendo un cambio en el paradigma en el pensamiento médico, o debe estar ocurriendo. El pensar que el curar es un éxito hoy debe verse como un fracaso. En realidad, el no enfermarse, el mantener a la población sana, eso debería ser verdaderamente el éxito. Y esto empieza a ocurrir, ¿sí? Hay una gran cantidad de descubrimientos, hay nuevas tecnologías, hay el uso innovador combinado de tecnologías ya existentes, la longevidad misma, todo esto está empoderando al paciente y lo está poniendo al centro en la toma de decisiones de sus propios problemas. De eso vamos a hablar particularmente cuando hablemos desde estas perspectivas educativas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los modelos de atención están cambiando y deben cambiar. Y debemos estar en una transición hacia modelos de enfermedad crónica. Los modelos habituales de enfermedades agudas, intensas, deben estar, sin dejar de atenderse esas, pero deben estar cambiando hacia estos modelos de enfermedades crónicas donde el sistema de salud, la organización de la asistencia sanitaria o la atención sanitaria es importante, con elementos como estrategias para el apoyo a la toma de decisiones, obviamente para poder hacer eso tiene que tener sistemas de información clínica, hay que modelar y diseñar la manera en que se presta la atención, hay que promover mucho la autogestión por parte del paciente de la misma enfermedad y obviamente hay que hacer acopio de recursos desde la comunidad y obviamente políticas de salud adecuadas. Esto va a ir generando que un equipo de salud proactivo y un paciente que es activo en su propia enfermedad y es gestor de su propia solución. Y buscando esto tener resultados clínicos y funcionales. ¿Qué significa esto? Hombre, que debemos pasar de aquel paradigma del curar, donde el paciente aparece, es tratado, es dado de alta, desaparece y se nos olvida, a prevenir, curar y rehabilitar. Es decir, tenemos que irnos más hacia también este cuidado, porque son enfermedades crónicas, van a estar durante
el tiempo de la vida del individuo. Entonces debemos saber gestionarlas, ¿no? Y aquí el paradigma es el que el paciente aparece, es tratado, pero es dado de alta con un plan preventivo y de tratamiento y seguimiento. Tiene un apoyo el paciente a través de una serie de sistemas. El paciente se ve ya también como un paciente sociosanitario, es decir, tenemos que tener cosas afuera que le permitan mantener su salud. Y debemos siempre tenerlo en el radar, con los medios hoy en día, tener recordatorios, en fin, el paciente sigue siendo monitorizado. ¿Esto a qué nos lleva? A que el modelo de atención lo modifiquemos, ¿sí? Y entonces hablemos de un modelo clínico centrado en el paciente, ¿sí? Donde se debe conocer a la persona. Ya bien decía algunos de los grandes médicos, el curar enfermedades es relativamente fácil, pero atender a la persona en su integralidad, verdaderamente eso debiese ser la meta de la medicina. Y para comprender a la persona hay que tener en cuenta su contexto, ¿sí? Hay que ver su contexto socioeconómico, étnico, cultural, educativo, de manera que podamos los clínicos realmente hacer una propuesta terapéutica de seguimiento adecuado, es decir, donde identifiquen el problema, se planteen los objetivos, los roles que vamos a jugar cada uno de nosotros y encontrar ese espacio común donde las decisiones sean compartidas. Si se dan cuenta, con esto abandonamos el modelo paternalista tradicional que tenemos los médicos. Y claro, hay que ser muy, muy realista. En este sentido, yo quisiera empezar a hablar sobre este cambio en el modelo de atención. Nos lleva también a cambiar los modelos de educación. Si estamos tratando diferente y buscamos tratar diferente, no podemos seguir educando de la manera habitual. Entonces, de entrada, yo les diría, dejen de pensar, ¿sí?, en que vamos a encontrar una materia que se llame obesidad. Dejen de pensar que va a haber un curso como tal, porque esa es la manera antigua de pensar. Y déjenme introducirlos en este tema desde esta nueva perspectiva. Lo primero, déjenme asumir que las escuelas tenemos que asumir este rol social que tenemos, ¿sí? Debemos prepararnos, ¿sí?, y preparar a las generaciones de manera que reorientemos las prioridades educativas, ¿sí?, y busquemos precisamente tener en cuenta los aspectos sociales y debemos responder a la sociedad de cara precisamente a lo que aflige a la sociedad. Y en este caso hablaremos de las enfermedades crónicas, en particular de la obesidad. El que yo diga que no se piense en una materia como tal, no quiere decir que esto no se trate en las escuelas, en los procesos formativos, como vamos a ver ahorita. ¿Qué defectos tiene nuestro modelo? Y este es parte del artículo que les mostraba, y es que hoy los principios de educación médica es una alta concentración de la instrucción en los niveles superiores del sistema de salud. Nos esperamos hasta el internado, nos esperamos hasta la especialidad, ¿sí? Está la información segmentada y desagregada en sus componentes. Los pacientes que vemos en los hospitales son bastante homogéneos, lo cual no ocurre en la realidad cuando estamos en la atención de primer contacto o en primer nivel de atención. En fin, tenemos que cambiar esto. Y obviamente hay un modelo de generación centralizada del conocimiento. Creo que alguna de las cosas que nos ha dejado la pandemia han sido precisamente evidenciar todas estas deficiencias por lo que significó. Pero lo mismo podemos aplicar, ¿sí? Estos mismos, quiten la pandemia y aplíquenlo con los temas de enfermedad crónica y obesidad. Y aplica exactamente lo mismo. Es decir, nuestro modelo de educación no está preparado para atender este tipo de problemas. Y entonces se habla de una nueva función social de las escuelas de medicina a partir de la pandemia. Pero puede ser la pandemia de COVID, puede ser la pandemia de hipertensión, puede ser la pandemia de diabetes, puede ser la pandemia de obesidad.
y cuál va a aplicar exactamente. Entonces tenemos que reorientar y reconceptualizar precisamente lo que venimos haciendo. Se propone un modelo que refleje las funciones de la previsión de las necesidades de la comunidad, la atención interprofesional, esto hay que decirlo, ¿sí?, centrada en el paciente, y nos vamos a dedicar ahorita precisamente a centrada en el paciente, y la colaboración entre instituciones. Hoy tenemos que romper muchos de los hilos para atender este tipo de problemas y para educar también en este. Y que yo agradezco muchísimo la oportunidad de estar pudiendo hablar el día de hoy con ustedes. ¿Qué proponemos? Y esto les recomiendo también este artículo que hicimos un grupo de profesores, y es precisamente un aprendizaje basado en retos. Y hacia eso, al final, voy a explicar un poco qué es el nuevo modelo que estamos siguiendo en la Escuela de Medicina del Tecnológico Monterrey. Los estudiantes deben ser formados para desarrollar competencias que los preparen para enfrentar un ambiente incierto, complejo y de grandes posibilidades. Esto requiere de las escuelas de medicina educar a los estudiantes más allá de los conocimientos teóricos y formarlos, además, para desarrollar una serie de competencias genéricas que les permitan enfrentar su futura realidad profesional. Y fíjense lo que dijimos, competencias genéricas, no solo las disciplinares. Por esta razón, nosotros proponemos este aprendizaje basado en retos, el cual consiste en que los estudiantes desarrollen soluciones a problemas reales que requieren un abordaje interdisciplinario y creativo para el desarrollo de este tipo de competencias transversales en contextos fuera del aula. Por eso les decía yo, dejen de pensar en materias, dejen de pensar en acomodar un pedacito del currículum. Cuando abordamos este tipo de problemas tenemos que tener una visión mucho más moderna y mucho más integral. ¿Por qué? Porque la historia de la medicina, la historia de la educación médica, y este es un artículo que escribí hace varios años, habla precisamente de que los modelos se han ido cambiando conforme vamos avanzando en los modelos de atención. Voy a tomar las fechas más recientes de la historia de la educación médica y podríamos hablar de que nos hemos movido del aprendizaje basado en la ciencia, basado en problemas, en competencias, hasta llegar al de la perspectiva del paciente. Y déjenme hacer primero aquí un alto. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar este paradigma flexneriano, ¿sí? Seguimos todavía siguiendo esta estructura de Flexner y que lo hizo hace más de 100 años, donde tenemos la formación básica y luego la formación clínica. Vean que tanto hemos cambiado el internado. Un ápice lo hemos cambiado, nada. Seguimos abordando de la misma manera esto. Y esto no puede ser. Por eso la ineficiencia que estamos teniendo ante las enfermedades crónicas, como el caso de la obesidad. Tenemos que movernos a un modelo integrado, un modelo en Z, que internacionalmente ya se está promoviendo. Y aquí en México encuentra mucha resistencia, donde se va integrando la información básico-clínica y hay un contacto temprano con pacientes reales o simulados. Entonces, nos estaríamos viendo esta migración de aquel aprendizaje basado en ciencias, donde están todavía la mayoría, olvídense de los currículums, de los pensamientos de los educadores. Están pensando en formar expertos en la disciplina, donde el rol del docente es solo el del catedrático, el método es el deductivo, el alcance del contenido. Por eso la pelea de ver en un currículum la materia, el espacio. La verdad es que ya no caben más cosas en el currículum. Tenemos que generar y movernos. Si alguien todavía está preguntando sobre hacer problemas, ya brínquenselo porque ya vamos en competencias, basado en perspectivas, donde lo que se busca es un alcance innovador con un método transformador, donde el rol del docente sea el de mentor y el alumno sea líder como agente de cambio en su entorno. Se busca que sea un líder innovador que transforme el contexto. Y no es que se abandonen las demás pedagogías, sino que es un modelo incremental de aprendizaje para la educación médica, donde vamos del aprendizaje basado en la ciencia, pero no nos limitamos ahí hasta el aprendizaje centrado en el paciente. Entonces vamos de un experto en la disciplina hasta un líder innovador. Entonces vamos desde la perspectiva individual hasta la perspectiva sistémica, pasando por la interpersonal y la organizacional. Y entonces nos centramos en lo que llamamos el aprendizaje centrado en el paciente, donde está basado en las perspectivas del paciente y se refiere a un modelo que busca entender al paciente como persona, considerando su individualidad,
estructura de significados y contexto de las perspectivas humana, biomédica y de gestión, y la de emprendimiento, que no quiere decir hacer empresa, ahorita lo verán. Hemos puesto, y yo les recomendaría también, si se quieren acercar a esos temas, en este libro hemos descrito este modelo, donde tenemos estos principios en los que se basa la atención central del paciente para abordar su realidad mente de diversas perspectivas, las cuales nos favorecen el desarrollo de las competencias clínicas del estudiante y nos ayudan en la atención en las diferentes clases. Tiene varios principios, desde central al paciente, las competencias van en nivel incremental, en la complejidad también, se valora el desempeño, se analizan los diferentes contextos de aprendizaje con sistema y hay el proceso clínico de creación del conocimiento. ¿Pero qué quiere decir centrado en el paciente? Pues decía, se abordan estas perspectivas, tu concepción psicológica, biológica, económica y como ciudadano, que se va en un contexto social, ¿no? Y la perspectiva humana orienta a preparar al alumno hacia su entendimiento del paciente como una persona con toda su integralidad. Es esta aproximación holística, su estatus legal, emocional, laboral, familiar, espiritual, cultural. La biomédica ni me voy a detener porque es donde tradicionalmente trabajamos casi todos nuestros currículos. Pero la de gestión merece la atención. Y aquí es cuál es la mejor alternativa, la que sea ética, efectiva, eficiente, segura y satisfactoria. Y tiene que ver con la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos, del personal, del tiempo, de materiales, costo, infraestructura, maximizando la seguridad, ¿sí? Y la calidad de la atención. No enfatizamos a veces suficiente en esto. Y la última, la de emprendimiento, ¿sí? Es tomar este rol activo de qué puedo cambiar de este paciente en este sistema, en este departamento, en este entorno. Y entonces esto va emparejado con las diferentes fases del proceso de atención clínico, que como hemos visto, este también se tiene que modificar. ¿Y para qué es esto? Pues para el desarrollo de competencias. Ya desde hace 10 años se escribió el perfil de competencias del médico general mexicano. Hoy estamos proponiendo una adaptación de esto, donde lo único que incorporamos es el dominio de autoprotección y el autocuidado del paciente. Pero no solo hablamos de competencias, y de esto hay mucho. La UNFEM tiene unas, el proyecto de Tuning, en fin, internacionalmente, y más o menos todos manejamos las mismas competencias. Las hemos ordenado desde estas perspectivas para poder hacer este mapeo de competencias y poderlas clasificar en diferentes niveles. Pero también hablamos, y esta es la nueva propuesta, una nueva visión, que es las competencias transversales, ¿sí? Donde queremos desarrollar. Y para eso déjenme platicarles un poco de esta nueva aproximación que estamos haciendo hacia el currículum. Hablamos de un modelo basado en retos para el desarrollo de competencias. Entonces, primero tenemos una fase de exploración, después una fase de enfoque y después de especialización, que equivale a la parte clínica, que alguien podría equiparar con el internado. Pero se fijan, de entrada ya es un cambio de lo básico y clínicas. Y esto así se vería un semestre en este nuevo modelo. Si se fijan, hay pocas materias, hay esto que llamamos bloques, que ahorita voy a entrar, y algunas otras actividades. Y veremos esto, el reto, que es aquí donde se ven las bases de la salud. Y es a través del reto que van ordenadas las materias, los laboratorios, los seminarios. ¿Por qué? Porque lo que queremos buscar son el desarrollo de competencias disciplinares del área de la salud, disciplinares por la carrera, nutriólogo, psicólogo, médico, porque hay que decir que en la fase de exploración están todos juntos y se entrenan como profesionales de la salud. Las propias disciplinares para tener unas competencias de egreso aparte de las profesionales. Entonces vamos de la etapa de exploración a las demás fases. Y en la etapa de exploración, que son los 3 primeros semestres, vemos primero a la persona con todo lo que es la persona sana, luego al paciente como tal, y enfocado en 3 áreas, la concepción y embarazo, infancia, adolescencia y edad adulta, y luego el paciente en sociedad o las comunidades. Y marqué particularmente infancia y adolescencia, porque lo que nos tiene hoy aquí reunidos, que es el manejo de la obesidad, empieza a verse desde ahí. Y entonces, dentro de esta, que llamamos la entrada en salud, que es en esta etapa de exploración, tenemos este bloque que se llama el ciclo de vida, infancia y adolescencia,
y el reto es precisamente un problema de peso. Y tiene que ver con este reto que tiene que ver con el sobrepeso en la edad, en la infancia temprana. Y tienen que hacer una propuesta de solución, para lo cual, bueno, tienen que documentarse, visitar ciertos lugares. Como ven, es una nueva aproximación a la manera de cómo educamos. Tenemos que pensar diferente ante los retos que nos significan problemas como el de la obesidad, que hasta el momento no tenemos una solución eficiente, efectiva y eficaz. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Quiero agradecer la invitación a participar a este primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Para mí es una distinción para la Academia Nacional de Educación Médica el poder participar en este Congreso y en particular a la invitación de la doctora Marcela González de Cosí y su equipo de trabajo, que han puesto mucho empeño en este tema. Esta presentación pues me voy a permitir hacerla. Soy Joaquín López Bárcena y actualmente ocupo la presidencia de la Academia Nacional de Educación Médica. Soy internista y bueno, me he dedicado por más de 40 años a la formación de médicos, sobre todo en el aspecto clínico, tanto a nivel licenciatura como en el posgrado. Así es que, pues este asunto que ahora nos ocupa es un asunto, pues yo diría que no es reciente, pero tampoco es tan viejo. Es un asunto que ha ocupado en los últimos 20 años, por lo menos, de manera muy preocupante. Antes, estamos hablando hace 50 años, no era un tema de preocupación. La formación de los médicos más bien se orientaba hacia lo contrario, hacia la desnutrición. Y ha sido en estos últimos 25, 30 años que poco a poco ha ido cobrando espacio. Y bueno, actualmente, como ustedes saben, es un problema muy importante. Y yo creo que la importancia radica en dos cosas. Uno, como vamos a ver más adelante, la dimensión de este asunto. Y segundo, que no hemos logrado revertirlo, porque es un problema reversible, es un problema que se puede prácticamente llevar a la anulación. Pero no hemos podido ni siquiera detenerlo. Y bueno, el tema de hoy es revisar qué tanto en la formación de los médicos se aborda este asunto, partiendo de la base de que probablemente si se incide ahí se pueda solucionar. Sin embargo, como voy a mencionar también durante mi plática, este no es un problema exclusivamente de los médicos, es un problema que implica no solo a todo el personal del área de la salud, sino también a otras profesiones y por supuesto no depende nada más del sector educativo, sino aquí el sector salud es quien debe tener la rienda de este asunto y además pues los recursos para que se pueda lograr un resultado pues de impacto positivo. Bien, pues miren, lo primero que yo comentaría es que hablando de sobrepeso y obesidad, hay que entender que esto no es un problema estético, no es un problema conductual, no es un problema pues desde el punto de vista de tipo social, ¿no? Además de todo eso, hay que entenderlo como una enfermedad. En realidad, eso es, hay pues
varias publicaciones al respecto que lo respaldan, ¿no? Desde el punto de vista biológico, cómo se afecta el organismo, se produce un proceso inflamatorio crónico y que pues esta fisiopatología propia de la obesidad la enmarca dentro del grupo de las enfermedades. Sin embargo, es una enfermedad que por sí sola sí tiene afectaciones a la salud, como comentaremos, pero es más bien su consecuencia la que reviste una mayor gravedad desde el punto de vista salud. Las consecuencias de esta enfermedad, su asociación con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades no transmisibles, sobre todo, por ejemplo, diabetes mellitus e hipertensión arterial, que si bien no hay una factor, no es un factor de causalidad, sino un factor de riesgo para la presentación y el control de estas enfermedades que, con las cuales se asocia directamente en su presentación. Así las cosas, tenemos que tomar en cuenta que entonces no solo es un problema que, como ya mencionábamos, está enmarcado y fuertemente por determinantes sociales, determinantes de la familia propiamente. Ahí se encuentra un factor muy importante en la familia. También tiene factores económicos, por supuesto. Esto antes no existía. Tiene una relación con el tipo de alimento que se consume, el consumo mismo que se ha incrementado, la gran cantidad de azúcar que se ingiere en las bebidas, jugos, refrescos, etcétera. Y bueno, que las políticas no han sido lo suficientemente eficientes para mejorar este problema. Entonces, estos factores, estos determinantes sociales, juegan un papel muy importante en la generación de esta enfermedad. Pero por otro lado, creo que los profesionales del área de la salud debemos tener muy clara la dimensión de este problema. La misma sociedad no lo alcanza a entender, la misma sociedad lo ve como pues algo un tanto cuanto circunstancial, y los médicos, el personal de salud, pues a veces lo ven como un problema de indisciplina, como un problema de falta de ordenamiento de la vida del individuo, y eso hace que tenga estas consecuencias como tales, pero ahí se quedan como si el sobrepeso y la obesidad fueran una consecuencia y punto. No, son causas de una consecuencia, que ese es el problema, que habría que verlo como tal. Entonces, los médicos tenemos que ver qué causas generan esta enfermedad, tanto las causas orgánicas, que son la minoría, son los menos casos, los que producen obesidad per se, trastornos endocrinológicos, como pueden ser disfunciones tiroideas o bien producción de otras hormonas que también producen el incremento de peso. Y hay que estudiar la fisiopatología de la obesidad para que nos quede más claro que es una enfermedad y tener en cuenta la acción de los determinantes sociales. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que hasta ahora los médicos nos hemos enfocado más bien a la atención de las consecuencias, no tanto del problema propio de la enfermedad como tal. Y por supuesto, cuando uno ve la dimensión del problema, pues es inevitable empezar por los aspectos epidemiológicos, tanto los nacionales como los mundiales, y en los cuales, como veremos, pues bueno, de lo que se trata es de disminuir la incidencia del problema,
Esa es la meta, ¿no? Bajar esta incidencia e incluso revertirla. Porque a diferencia de otros problemas de las enfermedades crónicas, como puede ser diabetes, hipertensión, dislipidemia, la causa, aquí tenemos causas identificables como tal. En cambio, en diabetes, en hipertensión arterial, pues conocemos algunas, tenemos asociación de algunas otras, pero no tenemos muy clara la etiología a fin de cuentas. Y nuestro manejo, pues, está enfocado hacia la fisiopatología del problema, pero no a su causalidad. Aquí tenemos que ir a atender la causalidad también. Aquí sí se puede y está demostrado que, pues, logrando un diseño de atención individualizado, se puede revertir el problema. Entonces, hay que disminuir la incidencia, porque, pues bueno, como vamos a ver, también vamos a tener que trabajar en la parte reversible con la atención médica y con la atención de los equipos de salud y de otros profesionales, porque como concluiré en esto es un problema que se tiene que resolver con una participación interprofesional. Yo es la única solución eficiente que creo que va a ser a fin de cuentas, pero se necesita una organización que permita llevar a cabo esta conjunción de esfuerzos interprofesionales. Muy bien, la dimensión del problema, pues la hemos escuchado, a veces no con suficiente análisis, no con suficiente reflexión de la relevancia que tiene en la salud de los habitantes de este planeta. Es decir, no es un problema local, como mencionaba, es un problema mundial. Claro que pues nosotros tenemos un lugar preponderante porque, como ustedes saben, ocupamos el segundo lugar mundial en obesidad en general. Solo Estados Unidos está por arriba de nosotros, y el hecho de que estos dos sean los países que encabezan la lista, pues la verdad llama la atención, y habría que revisar algunos factores que tengan que ver con esta cercanía geográfica y de costumbres cultural que tenemos con ellos, y que pues a veces influyen de manera muy determinante. Aquí pueden ver ustedes la lista de otros países, incluso vean, por ejemplo, países que tienen algunas similitudes, pues tipo alimentario, como puede ser España, por ejemplo, o algunos otros de Latinoamérica, pues no están aquí ocupando estos primeros lugares como sucede en nuestro caso. Pero no solo pasa esto con los adultos, ahora resulta que los niños también tenemos ahora el primer lugar, ya ni siquiera el segundo. Claro que ahí vamos muy de la mano, dependiendo de los momentos en los que se hagan los análisis estadísticos, pues uno será el primero y otro el segundo. Pero bueno, lo importante es que estamos muy arriba, no es para enorgullecerse. Yo de repente escucho expresiones casi de presunción de que no somos el país que tiene mayor problema de obesidad, que dice uno, bueno, ¿dónde está el festejo de esto? Esto es algo que es muy importante, que nuestros jóvenes que se están formando, y no nada más los médicos, sino todo el personal de salud, tenga una conciencia de esta situación. Es muy grave. Y es grave, les decía, no por sí sola, sino por las consecuencias que tiene en su asociación con otros padecimientos. Además de que no solo de salud es el problema, también tiene repercusiones de tipo psicológico, de tipo económico, de tipo social, que también van a interferir con aspectos laborales, con aspectos de productividad, con enfermedades que van a su vez a restar la actividad profesional en general,
En fin, creo que hay que analizarlo así. Aquí vemos algunas de las metas que se han propuesto a nivel mundial, pues que estaban para el 2025, y digo estaban porque no se van a alcanzar seguramente al paso que vamos. Y bueno, pues entre ellas está aquí, por ejemplo, vean ustedes que diabetes no crezca. Esto es, mientras siga aumentando la población, es inevitable que esto ocurra. Lo que se puede hacer es hacer una prevención más de tipo secundaria, pero de la obesidad sí podemos regresar. No solo pararla, no solo que sea el 0%, sino que haya una disminución real de la prevalencia de este problema. Como ven, pues se destaca esta situación en cuanto a la obesidad y diabetes. Sin embargo, pues los datos que tenemos y con los que contamos, y analizando, pues por lo menos yo diría que los últimos 20 años, la tendencia va para arriba. Todavía la semana pasada dieron la actualización de la última revisión de la Encuesta Nacional de Salud, y hay un incremento del 2016 al 2018 en las estadísticas de obesidad en México. Entonces, seguimos aumentando, no solo no lo frenamos, sino que vamos en aumento. Así hemos llevado esta tendencia y no hemos podido reducirla hasta el momento. Las más recientes estadísticas son como estas, en estas cifras, aunque les digo, hay un incremento de por 2 puntos porcentuales en los últimos años, y esto pues no es más que el que sigue en aumento y predominando en la cuestión de género con las mujeres, ¿no? En cuanto a, les decía, el impacto que tiene con otras enfermedades crónicas, hay algunas, como les decía, las metabólicas, pero hay otras propias de la enfermedad de la obesidad, como pueden ser los trastornos osteomusculares, las lesiones en rodillas, caderas, como consecuencia del sobrepeso exclusivamente, ya no digamos columna vertebral, y también problemas cardiorrespiratorios por la restricción que se produce en la funcionalidad respiratoria. Hay una insuficiencia respiratoria de tipo restrictivo que correlaciona con el incremento del volumen corporal, porque como ya se destacó, el incremento de la grasa central, la grasa no la que vemos por fuera, sino la grasa que está por dentro, es la que va a dañar más este funcionamiento. Y bueno, tiene incluso hasta trastornos en el sueño y en el rendimiento intelectual de las personas, que también afecta esta situación de no dormir bien. Así es que tiene consecuencias tanto propias del sobrepeso, de la obesidad, como su asociación con otras enfermedades metabólicas. Entonces, ¿qué hay con la carrera de medicina y los médicos que egresan de la licenciatura? ¿Están preparados para atender este sobrepeso y obesidad, o por qué no se hace más? Pues miren, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, sí hay que incrementar un poco más, porque los planes de estudio de las carreras, por lo menos del área de la salud, debería ser con todas, pero los planes de estudio deben tener dentro de sus objetivos principales, mirando el perfil del egresado de la carrera, que esté en correlación con los problemas nacionales, que esto vaya orientado hacia el problema nacional, que es lo que necesita el país. O sea, nuestro deber ser como profesionales, pues es atender los problemas que están afectando a nuestra sociedad. Entonces, estamos viendo que obesidad y sobrepeso ocupan el primero y el segundo lugar. Pues
hay que orientar la educación en el área de la salud hacia eso. Por supuesto que en todo, desde la primaria, esto debería trabajarse de una manera ardua, ¿no? Tenemos, como les digo, por lo menos los últimos 20 años haciendo esfuerzos y que no se traducen, no se reflejan en los resultados. Y habría que ver qué se está haciendo desde la primaria, qué pasa con los niños, qué pasa con la familia de los niños y el incremento en la ingesta de estas cosas. Entonces, ¿qué piensan los médicos de su formación? Pues hay algunos que nos comentan sobre que no pueden dedicarse a los aspectos de prevención y educación para la salud al tener que estar resolviendo problemas de reparación del daño, ¿no? Como es la mayor parte del actuar de la profesión médica. Porque sí habría que dejar muy claro que estamos todos de acuerdo en que la prevención es lo ideal y que ojalá se lograra un efecto muy impactante de la prevención, porque obviamente disminuye la prevalencia de las enfermedades y disminuye el trabajo asistencial. Pero también es cierto que siempre va a haber pacientes, va a haber enfermos, va a haber a quienes hay que atender y que hay que procurar aminorar, mitigar ese daño en la salud que se está poniendo. Pero bueno, también es cierto que en el terreno de la nutrición no somos los médicos los mejores formados, ¿verdad? Ahí pues se ha por eso generado carreras de la nutrición específicamente. Sin embargo, dado que esto tiene que ser muy individualizado, luego no funciona. Las medidas, las recomendaciones generales no son aplicables a todas las poblaciones. Y bueno, hay frustración al no lograr los efectos que se esperan, pero bueno, también nos ocurre con otras enfermedades crónicas, pasa lo mismo. Las cifras de hipertensión arterial en controles de cifra normal es muy frustrante en muchos casos y lo mismo sucede con otras de las metabólicas. Así es que un aspecto que habría que ver es esta del tiempo destinado en la función profesional. Yo les muestro, es un estudio que se ha hecho ya de análisis del contenido que hay a nivel curricular de las carreras. Y bueno, siempre se observa, vean ustedes, esta línea oscura es la que corresponde a análisis de sobrepeso y la amarilla de obesidad. Entonces, como ven, pues es una pestañita comparado con todo el análisis curricular que se hace, porque pues así están diseñados los planes de estudio para abarcar lo más que sea posible de la patología humana, en el caso de la medicina. Pero se descuida este otro aspecto que yo comentaba hace un momento, en el sentido de que tiene que tomarse en cuenta qué es lo que está afectando a la población. Hubo una época, digamos que toda la primera mitad del siglo pasado, en la que lo preponderante eran las infecciones y que había que atender eso. Entonces, bueno, pues los planes de estudio debían estar orientados exclusivamente o muy con mucha preponderancia hacia el proceso infeccioso y su manejo. Y así se hizo y bueno, se lograron resultados positivos que conjunto, fíjense, con otros profesionales de la salud, mejorando el medio ambiente, la calidad de vida, la higiene, los cuidados, la cultura para atenderse oportunamente, todo eso fue lo que influyó precisamente a que las infecciones fueran disminuyendo. Claro, el costo ha sido que se alargó la vida, se ha alargado la vida y al alargarse la vida ahora tenemos el predominio de las enfermedades crónicas, degenerativas, de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, pues ahora la atención tiene que voltearse hacia allá y no tan el 10%, esto debería de verse con una mayor amplitud y por supuesto también en lo que está predominando, que son estos problemas que estamos mencionando.
Hay propuestas interesantes que habría que hacer. La misma, esta propuesta que estoy mostrando es una propuesta de la misma doctora González de Cosío con su grupo de trabajo, en el que se incluyera en el currículum médico, en los ciclos básicos y clínicos durante estos 9 semestres que puede abarcar el tramo de la carrera, pues que se incluyan aspectos muy precisos sobre el manejo de la obesidad desde sus conocimientos fisiopatológicos a nivel molecular y hasta llegar a los aspectos psicológicos y de manejo de los estilos de vida y de, en su caso, pues aquellos que requieran medicamentos o cirugía incluso, ¿no? Eh, Todo esto, incrementar el número de horas que puedan influir en el mejor acervo del conocimiento en los médicos. Y en el internado médico se divide por bimestres, son 6 bimestres en un año, y, y bueno, destinar uno de ellos a que se incremente el número de horas que dedican a la atención en unidades de atención de primer nivel de atención, del manejo de pacientes con obesidad. Aquí, pues obviamente, el sector salud tiene que tener implementado estos programas y con los recursos suficientes y el personal necesario para poder llevar a cabo esta atención específica desde el punto de vista preventivo y de educación para la salud sobre todo, eh, modificando estilos de vida para que esto pueda frenarse y revertirse. Y bueno, por supuesto, en el servicio social, que tiene una duración de un año, por lo menos que durante uno de los semestres, pues también se incremente el número de horas y con un contenido útil para el aprovechamiento de los conocimientos. Estos contenidos pues deben incluir, como ya les mencionaba yo, de aspectos fisiopatológicos, por supuesto la actualización permanente de la dimensión epidemiológica, el promover estas, mediante la educación para la salud, estas conductas y estilos de vida saludable, y bueno, pues aspectos éticos y de valores y de pues recuperar esta visión real que se tiene uno de su propio cuerpo, y pues tratar de equilibrar el que no produzca una sensación de abandono, sino que al contrario, estimule a que uno mantenga su situación de tipo saludable. Hay que también incluir aspectos de actividad física, porque esta es la mancuerna, ¿no? O sea, dentro de la fisiopatología de la obesidad y su causalidad están la ingesta excesiva calórica, pero también de acuerdo a la actividad física. Y desafortunadamente la actividad física es muy pobre en general. Incluso hasta en los jóvenes en algún estudio que hicimos en estudiantes universitarios, pues la verdad es que apenas alcanza el 40% de estudiantes universitarios que tienen una actividad física específica, pues identificable, y luego analizar que ésta sea efectiva. Habría que verlo dentro de ese 40%, pero el 60% no tiene actividad física. Es una vida completamente sedentaria. Entonces, pues esto nos habla de la problemática que hay. Y si uno lo ve esto, pues hacia el posgrado, pues en el posgrado, la verdad, la cosa no es nada alentadora. Hay especialidades en medicina que podrían ser dirigidas con un impacto mucho mayor, ¿no? Estas cosas como recién le cambiaron el nombre, pero ahora se llama medicina preventiva, pero pues su labor habría que ver su productividad, ¿no? Enfocado en esto, la medicina familiar, la medicina interna, la epidemiología como tal, la pediatría, ocupando el primer lugar,
y cursos de subespecialidad y de especialidad que como vemos es muy chiquita la participación que hay sobre la obesidad. Tampoco esperaríamos que fuera una cosa muy grande, porque entendemos que esto está fusionado literalmente con otras enfermedades metabólicas y con algunos otros problemas de salud, como decíamos, de tipo cardiorrespiratorio y osteomuscular. Entonces, por ahí se fusiona mucho esto. Y específicamente, pues se atiende poco. ¿Por qué? Porque el diseño de los planes de estudio en medicina están orientados a la reparación del daño, a la curación, no a la prevención y la educación para la salud. Esto, pues hay que entenderlo también. Se ha querido revertir mucho esto y no se ha logrado. Pues a lo mejor necesitamos derivarlo en otros profesionales de la salud también, para repartir esta responsabilidad. Otras propuestas que también se ha hecho es hacer una especialidad en obesidad. No suena mal, está bien. Yo creo que sí hay que hacerla, pero yo la haría con un enfoque multiprofesional. Es decir, sí hagamos una especialidad corta, una especialidad enfocada a todos esos aspectos que están aquí señalados en relación a la obesidad, pero abrámoslo, no solamente que sea para especialidad como especialidad médica, es una especialidad del área de la salud y que ahí se puedan entrar aquellos que tengan ya algún conocimiento previo a nivel de licenciatura y sí orientarla, pero si no se va a contar con los recursos y con pues ahora sí que el empleo, la asignación laboral de esto para atender el problema que es prioritario en el país, está bien claro, no tiene la menor duda, pues si no se van a destinar recursos para hacerlo así, pues tampoco tendría mucho objeto, habría que empezar por ahí. Por eso hay que hacer un grupo de trabajo eh, que sea multiprofesional, interprofesional y que por supuesto participen los tomadores de decisiones del sector salud. Entonces, así las cosas, comentábamos, pues bueno, en síntesis, que la obesidad hay que entenderla como una enfermedad y que son sus consecuencias las que en un momento dado nos van a llevar a la preocupación mayor, tanto las propias del sobrepeso y la obesidad como sus asociadas a otras enfermedades, que esto tiene tanto una causalidad orgánica, pero sobre todo con determinantes sociales, familiares, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Que en la cual todos tenemos una responsabilidad. No es nada más el que atiende la salud, es nuestra propia salud. Aquí hay que generar una conciencia de que todos somos responsables de este asunto y que, bueno, los aspectos epidemiológicos son muy relevantes porque nos van marcando la pauta de dónde estamos y hacia dónde vamos. Tanto desde el punto de vista de la incidencia, que aquí es muy importante porque la prevención primaria de este problema viene desde la infancia y hay que trabajar con los escolarizados a nivel primaria, con los maestros, con los que elaboran programas ahora digitales y que son más socorridos que cualquier otro para poder llevar a cabo algunos proyectos, los mismos estadísticos, en fin, se pueden agregar un buen número de profesionales que puedan participar en todo esto. Los médicos sí pueden encargarse de las consecuencias para pues mitigar la repercusión que tiene ya en algunas personas que no son pocas, pues todo esto, ¿no? Es decir, ya los que están dañados hay que recuperarlos, hay que mitigarles el asunto. Y pero también los médicos participan en los análisis epidemiológicos y también participan en las cuestiones de prevención y de educación para la salud también. Y bueno, pues este conjunto es el que hay que tener presente
para que sí, tal vez haya que hacer estos grupos interprofesionales y que sean los que logren frenar esta incidencia e incluso, perdón, revertir la prevalencia que por su peso, su número, pues afecta también las consecuencias en general. Así es que, pues, este es el punto de vista que puedo presentarles. Les agradezco mucho su atención y estamos en la mejor disposición para aclarar las dudas que haya generado. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos a nuestros ponentes sus importantes aportaciones realizadas. Y pues bueno, de nuevo, doctor Jorge Eugenio Valdés, muchísimas gracias, doctor Ricardo León Borges y doctor Joaquín López Bárcena por el espacio y por el esfuerzo realizado, por sumarse a este esfuerzo del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Y bien, pues de todo lo que escuchamos en primera instancia, en los tres planteamientos, vemos que se aborda la base general que reconoce la magnitud del problema que representa la obesidad, así como la importancia de darle la debida atención, en principio por el personal médico, así como de manera interprofesional. En cuanto a las competencias a desarrollar para el abordaje, nuestros ponentes ratifican la falta de espacios en el currículum médico y con ello las dificultades que tiene el médico general y especialista para contribuir en la atención de estos pacientes y, por tanto, disminuir su impacto. También coinciden en que no es tan fácil, ¿no? Y sabemos que este es un problema muy complejo. Sin embargo, en la forma de abordarlo vemos que una de las propuestas plantea la importancia de hacerlo sobre nuevas bases de estructura curricular, que eso me parece fundamental. Si queremos obtener resultados diferentes, pues sí tenemos que hacer las cosas distintas. Y pareciera que después de muchas horas de planteamientos en este sentido, pues todavía no logramos romper este estereotipo, que es a lo que nos están conminando con esta presentación. Es decir, hacerlo sobre nuevas bases de estructura curricular que propicien un mejor desarrollo precisamente de las competencias que privilegien la conservación de la salud. Es decir, menos enfoque a curar y más a conservar la salud. Y un ejercicio del médico con enfoques de ciclo de vida, basada en la atención de retos, que esto también me parece muy innovador, y con la metodología centrada en el paciente, considerando esto también, y se lo he escuchado mucho a Jorge Valdés, también la perspectiva del paciente. Esto es nada de mí sin mí. Esto te lo he escuchado mucho, Jorge, y yo creo que sí hay que enfatizarlo. Otro planteamiento, enfatiza la relevancia de llevar a cabo esta renovación curricular con el fin de que las nuevas generaciones de médicos sí adquieran estas competencias y logren mayor efectividad en la prevención y tratamiento de este padecimiento que, pues bueno, ya hemos visto el impacto tan tremendo que tiene en la salud de todos los países. Aquí no hay para dónde moverse, ¿no? Muy importante también en este sentido es el llamado a la acción que realiza el doctor León Borges a realizarlo mediante un consenso que considere a toda la región y sobre bases académicas y científicas. Sin duda, esto es el inicio seguramente de ese consenso que, estando al frente de estos tres líderes que acabamos de escuchar, se volverá sin duda en una realidad en el corto plazo. Para terminar, el tercer planteamiento pues señala de manera específica las capacidades y los contenidos para abordar esta problemática sobre un eje que favorezca la conservación nuevamente de la salud a través de su fomento. Entonces, sí hay que generar los contenidos temáticos específicos, pero involucrados, inmersos en toda la franja de la problemática que comprende la obesidad, ¿no? Entonces, y pues para resolverla hay que tratar de evitar que siga creciendo. Entonces el llamado aquí que nos hace el doctor López Bárcena es, pues sí, enfocar, como lo hemos visto también ya en otras de nuestras ponencias, el lograr que las personas generen estilos de vida saludables, más allá de que, pues bueno, qué le toca a los gobiernos, qué le corresponde
a los proveedores, a las empresas comercializadoras de alimentos, cómo podremos lograr que la población vaya adquiriendo estilos de vida saludables como eje, como parteaguas de este cambio tan importante para evitar que la obesidad siga haciendo tanto daño a nivel global. Entonces, en este sentido, adicionalmente, en otros espacios de este congreso, como les decía, pues ya fueron abordados los temas y me parece que se fortalece. Por tanto, pues bueno, estos tres planteamientos, como vimos, apuntan en la misma dirección y se complementan. Sin duda, reitero, estos expertos que acabamos de escuchar seguirán haciendo sinergia para lograr lo que aquí han presentado. Así es que, pues bueno, no me queda más que reiterarles el agradecimiento y damos por concluida la mesa agradeciéndoles nuevamente su atención. Buenas tardes.